Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de febrero del año 2021. Me acompañan Carlos Cañete, jefe de división de índice de precios, quien hará la presentación de los resultados del mes en particular. Durante la presentación pueden realizar las consultas que serán leídas por los representantes del área de comunicación una vez finalizada la presentación del señor Carlos. La inflación del mes de febrero del año 2021 fue del 0,1%, menor a la variación registrada en febrero del año pasado, que fue el 0,2%. Con este resultado, la tasa acumulada asciende al 0,6%, superior al 0,2% verificado en el mismo periodo del año anterior. La tasa interanual, por su parte, registró una tasa del 2,5%, superior al 2,4% verificado en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a la inflación núcleo, la misma registró una tasa de variación del 0,1%, similar a la verificada en febrero del año 2020, y con este resultado la tasa acumulada asciende al 0,3%, que fue también similar a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, su tasa interanual registró un 1,9%, inferior al 2,4% verificado en febrero del 2020. En cuanto a la inflación subyacente, que es la que incluye los rubros volátiles de la canasta, la misma registró en febrero una tasa del 0,1%, similar a la verificada en febrero del año pasado. Con ese resultado, la tasa acumulada asciende al 0,4%, similar a la verificada también en febrero del año anterior. Y la tasa interanual se ubica en 2,2%, inferior al 2,8% registrado en febrero del año 2020. Aquí se puede apreciar el comportamiento de la inflación total y la inflación núcleo, que en febrero del 2021 registraron una tasa del 2,5 y 1,9 respectivamente. Aquí se puede apreciar la evolución mensual de la inflación total para el periodo 2015-2021. Lo mismo para la inflación núcleo. Inflación subyacente. En cuanto a la inflación en bienes, servicios y rentas, en el mes de febrero los bienes alimenticios han registrado una tasa de variación del menos 0,1%, superior al menos 0,3% verificado en febrero del año pasado, y con ello se ubica en una tasa interanual del 5,6%, superior al 1% verificado en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a los bienes alimenticios, sin frutas y verduras, las mismas registraron una tasa del 0%, superior al menos 0,9% verificado en febrero del año pasado, y con ello una tasa interanual del 4,8%, que fue superior al 2,5% verificado en febrero del año anterior. En cuanto a los otros bienes distintos de los alimentos, la misma registraron en febrero una tasa del 0,4%, superior al 0,1%, y una tasa interanual del 2,1%, menor al 3,2% observado en febrero del 2020. En cuanto al total de servicios y rentas, la misma registró una tasa mensual del 0,1%, inferior al 0,7% verificado en febrero del año anterior. En cuanto al entorno externo, podemos ver la evolución del petróleo de la variedad Brent, con una tendencia alcista que al mes de febrero del 2021 cotiza a $61,5 el barril y una tasa interanual del 10,4%. El mismo comportamiento se puede observar en la variedad de petróleo WTI, que cotiza a $58,5 el barril y una tasa del 14,8%. En cuanto al entorno, a la inflación regional y mundial, podemos ver que al mes de enero del año 2021, Brasil ha registrado una tasa mensual
del 0,25 y una tasa interanual del 4,56. Perú, por su parte, registró una tasa mensual de 0,74 y una tasa interanual del 2,68. Chile registró a enero del 2021 una tasa mensual del 0,7 y una tasa interanual del 3,1. Colombia, una tasa mensual del 0,41 y una tasa interanual que se ubica en 1,60. Ecuador verifica una tasa mensual del 0,12 y una tasa interanual del menos 1,04. Bolivia registró una tasa mensual del 0,47 y una tasa interanual del 1,17. México, una tasa mensual del 0,86 y una tasa interanual que se ubica en 3,54. En Uruguay, la tasa mensual a enero de este año fue del 1,60 y una tasa interanual del 8,89. Argentina, por su parte, registró una tasa de variación mensual del 3,3 y una inflación general en términos interanuales del 35,9 y la de las consultoras privadas en 32,3%. En Estados Unidos, la tasa mensual fue del 0,4 y la tasa interanual se ubicó en 1,4%. En la zona euro, la tasa mensual fue del 0,2 y la tasa interanual se ubicó en 0,9. En Alemania, 0,8% y una tasa interanual del 1%. En China, verifica una mensual general del 1% y una tasa interanual del menos 0,3%. Este es un resumen de las tasas mensuales mostradas anteriormente. Y también se puede observar una tabla de las tasas mensuales como también de las tasas interanuales mostradas previamente. En cuanto a los índices de alimentos de la FAO, podemos ver que los aceites registran en términos interanuales una tasa del 27,7%, los cereales 23,6%, los alimentos 10,5%, azúcar 7,6%, lácteos 6,9% y carne menos 7,5%. En el entorno interno podemos ver que el comportamiento en términos interanuales, la inflación total a febrero del 2021 fue el 2,5, la subyacente 2,2, la inflación sin alimentos fue del 1,4 y la inflación sin alimentos, servicio tarifado y combustible registró una tasa del 2,7%. En cuanto a los otros indicadores de inflación, como alimentos sin fruta y verdura, las mismas registraron una tasa del 4,8% en términos interanuales al mes de febrero del 2021, otros bienes una tasa del 2,1% y los servicios y renta 0,8%. También hay otros indicadores de inflación de la canasta, como los bienes nacionales sin fruta y verdura, que verificaron una tasa interanual del 2,4% y los bienes importados sin fruta y verdura una tasa del 1,6%. Aquí podemos ver el comportamiento de la carne de vacuna en términos mensuales, que al mes de febrero del 2021 registra una tasa del menos 1,5%. Y en términos interanuales podemos observar que la carne de vacuna registra una tasa del 5,4%, la carne de ave 18,8% y carne de cerdo 4,5%. Los lácteos, por su parte, verificaron en términos interanuales una tasa del menos 0,7%, azúcar menos 2,2% y aceites en 22,2%. Aquí también se puede observar el comportamiento de los aceites en términos mensuales, en la cual se puede observar que en el mes de septiembre aproximadamente se ve un crecimiento continuo hasta el mes de febrero, que registra una tasa del 5,2%.
En cuanto a la proporción de variaciones positivas de la inflación, la misma registró una tasa del 42,4%, inferior al promedio histórico del 47,3% y también inferior a la media del 43,9%. En cuanto a los reportes puntuales, podemos ver las principales variaciones a nivel de subgrupos en el mes de febrero, tanto las subas como las bajas, y que redondearon el resultado del 0,1% del mes de febrero del 2021. En términos gráficos, también podemos observar las principales variaciones a nivel de subgrupo en términos acumulados, que redondearon el resultado del 0,6 acumulado del año. En los gráficos, también en términos interanuales, las principales variaciones a nivel de subgrupo. En los gráficos, los principales aumentos que se dieron en el mes de febrero, en los cuales se pueden ver algunos rubros, frutos hortícolas, como también bienes y servicios relacionados a la educación y bienes relacionados a los combustibles. En los gráficos, las principales disminuciones que también se pueden observar, productos frutícolas, productos de carne vacuna y también algunos bienes durables que guardan relación con el tipo de cambio. En los gráficos, eso es todo. Muchas gracias.